Una vez más estamos aquí, pues avanzando en lo que prometimos, ¿eh? Estamos estudiando a Jesús, el nacimiento y la historia de la vida de Jesús en orden cronológico. Les había recomendado que si pudieran, pues, bajaran el app de la Biblia cronológica y de esta manera podemos seguir juntos el estudio. Lo importante de esta Biblia es que pone todos los eventos en cuanto a toda la Biblia en el orden en que sucedieron en el tiempo, en la línea de tiempo. Entonces uno puede darse cuenta cómo durante los años y los meses que iban pasando, las cosas iban ocurriendo no en la forma como fueron escritas, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro escriben sobre el mismo tiempo, pero en un orden diferente. Entonces la ventaja de esta Biblia cronológica y del estudio que estamos haciendo es que lo estamos haciendo en el orden del tiempo como los hechos se fueron dando en ese momento. Y así que en esta Biblia cronológica y de acuerdo al suceso y los tiempos comenzamos con Lucas capítulo 1 y hoy día vamos a ver algo muy importante que es el anuncio del nacimiento de Juan, y eso está desde el versículo 5 en adelante. En la Biblia cronológica sería la página 274. Recuerden, si puede, baje el app Biblia cronológica y para Android o para iPhone, usted lo va a encontrar ahí y de esa manera podemos seguir juntos el estudio en el orden en que lo vamos a ir viendo. Entonces, versículo 5 de Lucas 1. Viene el proceso de... es importante notar que la venida de Jesús no fue algo obviamente improvisado. Hubo toda una preparación para eso. Así que Dios no fue una idea que de repente, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, se le ocurrió, yo los amo tanto que hay. No, fue una preparación. Y su anuncio, su llegada, todo tuvo una preparación. Y en este caso, parte del proceso de preparación para la llegada de Jesús es el nacimiento de Juan. Y para el nacimiento de Juan entonces tenemos que en los días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mire, es muy importante este versículo por una razón. Nos narra que Zacarías era un sacerdote, es decir, ya estaba dentro de la línea sacerdotal, pero aparte de eso, su esposa era una de las descendientes directas de Aarón, el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Es el primero que fue puesto como sacerdote para el pueblo de Israel. Así que miren la clase de persona que iba a ser Juan. Hijo de un sacerdote, de la línea sacerdotal, pero también su madre era hija de Aarón, directamente de la línea sacerdotal del pueblo de Israel. Y ella se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que no eran simplemente, como diríamos en nuestros días, ¿no? Creyentes nominales, esos, o dominicales también, solamente de domingo, solamente de nombre. Ellos realmente vivían el creer en Dios de una manera real. Lo aplicaban en sus vidas. Y mire, para que la palabra del Señor lo señale, ¿no? Dice, eran justos delante de Dios e irreprensibles. No había nada de qué tacharlos, acusarlos o señalarlos. Su vida era correcta, vivían bien, cumpliendo todas las ordenanzas. O sea, dos personas, dos padres tenía Juan, de una calidad humana y una calidad religiosa para su tiempo, perfecta. Nadie tenía nada que decir de ellos. Impresionante la vida de sus papás, justamente de Zacarías y Elizabeth. Dice el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, ¿no les recuerda a otro milagro parecido, verdad? Estamos en lo mismo que Abraham, ¿verdad? Y en el nacimiento de Isaac. Mire, estas personas que vivían justamente irreprensibles, sin embargo, no tenían herencia, no tenían para darle a un hijo su herencia, no tenían a quién heredar, no tenían hijo. Y sabemos que dentro del pueblo de Israel, especialmente para la mujer, el no tener hijos era algo reprochable. Entonces eran marginadas, no era bien visto el hecho de que una mujer
no haya sido bendecida con el poder ser madre. Y miren, justamente señala el hecho de que, ¿por qué no? Si es una mujer descendiente de Aarón, casada con un sacerdote, lleva una vida correcta, ¿por qué razón Dios no le habría concedido un hijo y tuviera que vivir bajo esa sombra, ¿verdad?, de no haber recibido la bendición de Dios en ese aspecto de su vida? Dice versículo 8: Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, los sacerdotes se turnaban por tiempos para entrar y ofrecer el sacrificio. Versículo 10: Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió del temor. Mire, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué María se asustaría? Pues Zacarías también era un profeta, alguien que entraba a la presencia del Señor directamente a ofrecer incienso. Y sin embargo, la aparición de un ángel, pues lo llena de temor también. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es importante en este momento. Llega Zacarías, está en el altar, está ofreciendo, haciendo lo que le corresponde a su trabajo como sacerdote, su ministerio. Y en ese momento se aparece el ángel, él se asusta, se sobrecoge en temor. Y tiene un momento en que el ángel tiene que hablarle y decirle, oye, tranquilo, no te asustes. Lo mismo iba a pasar con María después. Y más adelante vamos a ver, el mismo ángel Gabriel es el que se presenta en los dos casos. Ahora, ¿qué quiero hacer notar hoy día? ¿Por qué era importante y por qué aparece importante en el orden cronológico el hecho de que Juan llegara? ¿Y por qué narra esa secuencia de la línea de Zacarías y de la línea de ascendencia de Elizabeth, su esposa, de parte de Aarón? Mire, en nuestros días, no nuestros días, desde un poco antes también, años atrás, ha surgido una idea de vez en cuando, se menciona, el hecho de que, pues, Jesús no es el Hijo de Dios. Que Jesús era un gran profeta. Y para otras religiones, Jesús es eso. No es Dios, no es el Hijo de Dios. Es otro gran profeta dado a la humanidad. Entonces, muchos lo quieren ver de esta manera. Y quiero que entendamos la razón por la que Juan nace apenas unos meses antes. Entonces Juan y Jesús prácticamente son contemporáneos por unos meses. Porque después de unos mesecitos es que se anuncia a María el hecho de que ella va a llevar a Jesús en su vientre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando surge esta idea de que Jesús es un gran profeta, claramente la Biblia nos está enseñando, entendemos que Dios todo lo sabe, y entonces coloca a un gran profeta como el anunciante del Hijo de Dios. ¿Quién sí era un gran profeta? Juan. Juan sí era un gran profeta. ¿Por qué? Hijo de sacerdote, hijo de Elizabeth, descendiente directa de Aarón. Entonces, si alguien tenía una grandeza espiritual o religiosa para su tiempo, que pudiera haber sido reconocida, y lo vamos a ir viendo más adelante en lo que explica de quién era Juan y cómo su nacimiento fue un milagro y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que si alguien podía ser llamado un gran profeta, fue Juan. Así que entendamos esto. Cuando alguien te diga, mira, Jesús no es el Hijo de Dios, aún la historia lo señala y Dios lo preparó de tal manera para enviar a un gran profeta, a un gran siervo. Es más, la Biblia lo señala como no habrá otro más grande nacido de mujer
que es Juan. Entonces, para esta alegación y esa farsa de querer presentar a Jesús como un hombre muy importante, un religioso de una vida trascendental, un gran profeta, Dios coloca a Juan y dice, sí hubo. Unos meses antes, ahí estaba. Había un gran profeta. Pero el gran profeta apenas le alcanzaba para anunciar que venía uno detrás del que sería, más grande que él. Y es como Juan lo iba a decir. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Él entendía que él tenía su grandeza para el pueblo de Israel. Juan, nacimiento de un milagro, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, hijo de padres consagrados, de vidas irreprensibles, y con su propia vida y su testimonio vívido de quién fue él. Él era un gran hombre, y sin embargo, solamente fue el anunciante y, como él diría, aún indigno de desatar el calzado del Hijo de Dios. Así que es importante saber esto, ¿verdad? El orden cronológico nos ayuda a entender aún la manera en que Dios fue preparando cada cosa, hasta para el hecho de que luego iba mucha gente a querer rebatir el hecho de que Dios había enviado a su unigénito, a Jesucristo, a su Hijo, para dar su vida por ti y por mí. Así que continuamos en este estudio y mire, si la vida de Josué que hicimos antes y de Jonás tuvo enseñanzas y fue emocionante, imagínese la vida de Jesús. Cada detalle, cada paso en su vida, vamos a ir viendo cómo tiene tanto de maravilloso, de extraordinario, de poderoso y tanto que enseñarnos a tu vida y a mi vida. Así que no te olvides, el nacimiento de Juan fue importante porque echa por tierra el hecho de que gente quiera decir que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un gran profeta. Porque un gran profeta estuvo ahí, nació unos meses antes que Jesús. Sin embargo, solo era apenas, según él mismo dice, digno de desatar las correas de su calzado. Jesús, el Hijo de Dios. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder ir aprendiendo de ella, poder ir conociendo mejor a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, Redentor, al Cordero de Gloria, Señor. Permite que nuestro entendimiento sea abierto, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos vaya mostrando, Señor, quién es Él, para conocerle, Señor, de manera íntima, especial, para que nuestro corazón, Señor, pueda deleitarse en cada paso de su vida, para que podamos entonces conocer su caminar y entonces ser entendidos en los pasos que debemos dar como sus discípulos, como sus seguidores, como sus hijos e hijas. Señor, bendigo a cada persona que está mirando en esta noche. Que esta palabra, Señor, pueda servir de inspiración para sus vidas y también para fortalecer su fe, su confianza en ti, oh Dios, en cada momento. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana con la secuencia de la vida de Jesús. No te olvides de bajar el app de la Biblia cronológica. Así podemos juntos, tú en tu casa y yo acá, podemos seguir la secuencia del estudio que vamos a ir realizando. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte de mi esposa Teresita, de este tu servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Hay más de 140 videos que pueden edificar tu vida y los cuales puedes compartir. Es gratis y puedes compartir con otros para bendición de otros. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte.